Bienvenidos a Relatos del Oculto, el espacio donde las sombras cobran vida y las historias más oscuras de nuestro continente serán reveladas. Hoy les traemos 6 casos reales de exorcismos en Latinoamérica, cada uno más perturbador que el anterior. Estas historias no solo desafían la razón, sino que también nos recuerdan que a veces el mal se oculta en los lugares menos esperados. Asegúrense de tener cerca una luz encendida porque estas historias pueden cambiar la manera en que ven el mundo que los rodea. Comencemos. El primer caso es sobre el exorcismo de Clara, la mujer de las voces. En el tranquilo pueblo de San Martín, Colombia, Clara Ramírez, una joven de 27 años, fue protagonista de un caso que estremeció a toda la región. Después de jugar con una ouija en una reunión con amigos, Clara comenzó a escuchar voces que nadie más podía oír. Al principio, las voces eran susurros suaves, pero con el tiempo se convirtieron en gritos. Estos gritos eran desgarradores, que la atormentaban noche y día. Sus amigos y familiares notaron cómo su comportamiento cambiaba. Clara empezó a hablar en idiomas que nunca había estudiado, como por ejemplo latín y arameo, y mostraba una fuerza sobrenatural, capaz de levantar muebles pesados con una sola mano. Cuando la llevaron al padre Julián, el sacerdote más experimentado de la región, este confirmó que todos temían. Clara estaba poseída por varias entidades demoníacas. Durante el exorcismo, llevado a cabo una noche de tormenta, Clara gritó con varias voces simultáneas y sus ojos cambiaron de color, tornándose completamente negros. Los presentes narran que la habitación se llenó de un olor de azufre y que las ventanas estallaron por la presión de una fuerza invisible. Finalmente, tras horas de oración, Clara cayó al suelo inconsciente y una sombra oscura salió disparada por una de las paredes. Aunque Clara fue liberada, sigue teniendo pesadillas recurrentes y siente una presencia que la vigila después de las sombras. Su caso ha quedado grabado como uno de los más perturbadores en la historia del pueblo. ¿Creen que jugar con la ouija realmente puede abrir puertas al infierno? Déjenme saber qué opinan, o si ya han tenido alguna experiencia similar, envíenla por correo electrónico. La siguiente historia es sobre el niño de la Cruz de Sal. Esto data en México, en el estado de Oaxaca. Un niño de 10 años llamado Mateo fue el protagonista de un caso que dejó a todo su vecindario en shock. Todo comenzó cuando participó en un supuesto juego, organizado por adolescentes mayores. Este juego incluía invocaciones y objetos rituales, aunque nadie imaginaba que algo tan serio pudiese suceder. Días después, Mateo dejó de hablar y en su cuerpo comenzaron a aparecer marcas, que parecían escrituras en un idioma antiguo. Las noches se llenaron de gritos provenientes de su habitación, y los vecinos aseguraban ver sombras moviéndose dentro de la casa, incluso cuando estaba vacía. El padre Manuel, un sacerdote conocido por su experiencia en exorcismos, aceptó ayudar a la familia. Colocó una cruz de sal sobre el pecho del niño y al iniciar el ritual, durante el exorcismo, Mateo gritó con una voz que no parecía la suya, pronunciando blasfemias y pasajes bíblicos al revés. Testigos aseguran que la cruz de sal comenzó a derretirse y que una presencia invisible arrastró a los muebles de la sala. Cuando todo terminó, Mateo despertó confundido, sin memoria de lo ocurrido, pero la casa nunca volvió a ser la misma. Vecinos reportan escuchar risas macabras por las noches y aseguran que nadie se atreve a pasar cerca después del anochecer. ¿Cómo es posible que un juego termine en algo tan aterrador? ¿Creen que las energías oscuras pueden quedar atrapadas en un lugar para siempre? Los leo en los comentarios, amigos. Continuamos con la siguiente historia. La posesión de la monja. Esto fue en Venezuela. En un convento en las montañas de Mérida, Venezuela,
se registró un caso que sigue siendo un tabú entre los clérigos locales. Sor Lucía, una monja conocida por su bondad y devoción, empezó a tener extraños episodios de trance, donde murmuraban en lenguas desconocidas. Poco después, comenzaron a escuchar gritos en su celda durante la madrugada, y las demás monjas reportaban verla caminando por los pasillos, a pesar de que se suponía que estaba encerrada. El exorcismo se llevó a cabo en el mismo convento, con la presencia de 3 sacerdotes. Durante el ritual, Sor Lucía levitó y lanzó risas escalofriantes. Las cruces en las paredes se voltearon y el aire se llenó de un hedor insoportable. En el momento culminante, una figura oscura se formó frente a los presentes, amenazándolos con una voz profunda. Tras horas de lucha espiritual, la entidad fue expulsada, pero Sor Lucía quedó traumatizada de por vida. El convento fue clausurado y hoy se encuentra abandonado, con reportes de luces inexplicables y voces provenientes del interior. ¿Se atreverían ustedes, amigos de Relatos del Oculto, a explorar un lugar tan cargado de energía tan negativa? Los conventos vacíos tienen historias que quitan el sueño. Compartan sus relatos más aterradores. Continuamos con la historia del exorcismo del Mercado Negro. Esto data en Argentina, Buenos Aires. Esto era un mercado clandestino. Este fue el epicentro de un caso macabro. Valeria, una joven de 22 años, fue hallada después de haber sido utilizada en rituales por una secta secreta. Sus rescatadores afirmaron que Valeria hablaba con voces masculinas y que su mirada vacía era casi insoportable de observar. El exorcismo, realizado en una iglesia cercana, se convirtió en una lucha de vida o muerte. Valeria predijo accidentes y muertes, que efectivamente ocurrieron en los días siguientes. Durante el ritual, las luces parpadearon y los objetos de la sala comenzaron a explotar. Cuando finalmente el demonio fue expulsado, una marca con forma de pentagrama quedó grabada en la pared. Hoy, el mercado está abandonado, pero quienes lo visitan afirman escuchar risas macabras y el percibir un aire pesado, casi imposible de respirar. ¿Han escuchado historias de sectas en sus ciudades? Este caso nos recuerda que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Déjenos sus comentarios. La siguiente historia, el exorcismo de las hermanas gemelas en Chile. En Valparaíso, Chile, las hermanas gemelas, Sofía y Camila, de 16 años, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables tras visitar un cementerio antiguo. Ambas aseguraban ver figuras sombrías y escuchar voces que la llamaban por su nombre. Lo aterrador llegó cuando empezaron a sufrir ataques simultáneos de convulsiones y sus cuerpos mostraban cortes que aparecían sin explicación. Los padres, desesperados, acudieron al sacerdote Miguel Ángel, quien al verlas determinó que ambas estaban poseídas por una misma entidad que había encontrado una puerta en sus lazos gemelares. Durante el exorcismo, las chicas gritaron en sincronía y una fuerza invisible lanzó al sacerdote contra la pared. Testigos aseguran que en el aire en la habitación se tornó irrespirable y una voz gutural amenazaba con llevarse a ambas. Tras horas de oraciones, el demonio fue expulsado, pero no sin dejar marcas profundas. Una de las gemelas perdió la voz y la otra quedó con ataques de pánico severos. La familia se mudó del país buscando escapar del oscuro recuerdo. ¿Ustedes qué opinan de los vínculos entre hermanos y su conexión con lo paranormal? ¿Creen que hay algo especial en los gemelos que atraen estas energías? Compártanos sus ideas y ver qué piensan. A continuación, la siguiente historia es sobre el exorcismo en Hacienda Maldita en Perú. Esto fue en una hacienda antigua, ubicada a las afueras de Arequipa, Perú. Una familia decidió mudarse con esperanza de empezar una nueva vida, lejos del bullicio de la ciudad. Lo que no sabían era que en aquel lugar tenía una oscura reputación, que los habitantes de los alrededores evitaban mencionar. Esta hacienda,
que alguna vez fue prosperada durante la época colonial, había sido escenario de rituales oscuros y brutales, asesinatos cometidos por sus dueños originales en nombre de poderes sobrenaturales. Todo comenzó de manera muy sutil. La familia escuchaba pasos en los pasillos, cuando estaban completamente solos, y llantos provenientes de habitaciones vacías. Pronto, las experiencias se volvieron más aterradoras. Las puertas se abrían y cerraban con violencia, y las luces parpadeaban sin razón alguna. Sin embargo, fue Luciana, la hija menor de 12 años, quien al ser el epicentro de los fenómenos, Luciana hablaba con alguien invisible, al que ella llamaba el amo oscuro. De noche despertaba gritando con unas figuras con caras deformes que la observaban desde las esquinas de su habitación. Poco después los padres encontraron mensajes escritos con una sustancia oscura en las paredes. Eran frases en latín que, al traducirlas, hablaban de sacrificios y maldiciones. Los animales de la familia, un perro y dos gatos, desaparecieron sin dejar rastro, y una hedor a carne podrida comenzó a invadir toda la casa. El comportamiento de Luciana empeoró. Su voz adquiría un tono profundo y gutural que no podía perderse en una niña. Los vecinos alarmados aconsejaron a los padres que buscaran ayuda espiritual. Fue entonces cuando contactaron al padre Esteban, un sacerdote experimentado en exorcismos y conocido por enfrentar entidades poderosas. El ritual. Una batalla contra el mal ancestral. El exorcismo comenzó un día viernes al atardecer en la sala principal de la hacienda. El padre Esteban colocó crucifijos y velas benditas en el rincón, pero Luciana, al verlos, lanzó una carcajada perturbadora que no pareció humana. Ella dijo: "Todos morirán aquí como antes". Lo dijo con una voz que resonaba en las paredes. La temperatura de la habitación descendió de manera drástica, y el sacerdote sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. Durante las oraciones, Luciana convulsionó y comenzó a hablar en múltiples voces, algunas de ellas femeninas, otras masculinas, e incluso una que sonaba como la de un anciano. Describió con detalles escalofriantes asesinatos que habrían ocurrido siglos atrás en dicha hacienda, mujeres torturadas, niños sacrificados y trabajadores enterrados vivos como parte de rituales para alimentar a un demonio que habitaba en el lugar. En un momento, los espejos de la sala estallaron al unísono, y una sombra densa y oscura emergió desde el cuerpo de Luciana. Testigos aseguran que la sombra adoptó una forma humanoide, con ojos rojos brillantes y garras entendidas, pero antes de desaparecer por una de las paredes, dejaron una marca quemada en la madera. Tras horas de batalla espiritual, el padre Esteban logró expulsar a esa entidad que había poseído a Luciana. La niña, completamente exhausta, no recordaba nada de lo sucedido, pero su cuerpo estaba cubierto de cortes y hematomas que aparecieron durante el ritual. Sin embargo, la casa no volvió a ser la misma. Las paredes de la habitación donde ocurrió el exorcismo presentaban manchas que nadie podía limpiar, y el ambiente seguía siendo pesado y opresivo. La familia abandonó la hacienda semanas después, dejando atrás todas sus pertenencias. Hoy en día el lugar permanece deshabitado, y quienes se acercan aseguran escuchar susurros provenientes de su interior, además de ver luces que se encienden y apagan solas durante las noches. ¿Se atreverían a visitar una hacienda con tanta historia oscura? ¿Creen que es posible que las energías malignas queden atrapadas en un lugar? Cuéntenme qué piensan, y si tienen historias similares, los leo en los comentarios.